Tati Clima, tu joyita. Oye, mi joyita es una lata, pero yo creo que no hemos hablado suficientemente del tema de fondo, de lo que nos ha tenido enredados en las últimas semanas, días, que ha sido el tema de la famosa ley de amarre o los cargos del Estado que se quedan. Y lo quiero decir desde mi experiencia personal, pero también quiero hacer un poquitito de historia, porque yo creo que aquí el problema es más de fondo. Las contratas en nuestro país nacen formalmente en 1989. ¿Ya? Y la lógica original era súper simple, que eran cargos transitorios por un año para funciones no permanentes y que era la excepción y no la regla. Luego de eso, con el retorno a la democracia, empieza a crecer fuerte las políticas, más programas sociales, más servicios, pero las plantas de los ministerios y del Estado quedaron prácticamente congeladas porque ampliarlas requería ley y acuerdos políticos. Entonces aparece esta solución media chilena que básicamente la contrata es una mezcla entre el contrato y los honorarios, donde los funcionarios efectivamente están sujetos a un contrato, se les impone, pero básicamente si tú decides despedirlos, se van como si fueran un honorario de un día para otro. Claro, ¿ya? Como contrato a plazo fijo. Así mismo es. Ya, y bueno, a partir del 2000 y el 2010 esto ha ido en ascenso y se ha transformado prácticamente en una regla y básicamente los funcionarios nuevos que entran al Estado, casi todos, entran por esa modalidad. Y esto hay que decirlo súper honestamente, no ha sido abordado por ningún gobierno. No fue abordado ni por los gobiernos de la Concertación ni de la nueva mayoría, tampoco la del presidente Piñera, y básicamente es una discusión que está abierta y es el tema del estatuto administrativo, de la forma en que los funcionarios públicos son contratados en el Estado y la manera en que se vinculan con el poder o no. Es interesante el planteamiento que hacía ayer Mario Marcel, el ex ministro Sí. de Hacienda, ayer acá sentado en esa misma silla, Tati. Porque no es tan evidente que tengas que cambiarlo y que los empleados públicos sea posible despedirlos en cualquier momento, por ejemplo, como todos los demás que estamos en el Código del Trabajo, digamos. Y yo ahí quiero hacer yo creo, y ayer lo comentaba, que el manejo comunicacional de esta ley que va con el reajuste ha sido pésima y básicamente ha generado, lo quiero decir así, porque básicamente va como contraintuitivo, ¿no? Es contraintuitivo de lo que hemos estado hablando todo en esta época electoral. Y genera en la ciudadanía una sensación de que hay un grupo muy amplio de funcionarios públicos que se apernan al poder y no se van. Están atrincherados. Y yo aquí quiero decir, la verdad es que en mi experiencia, y yo he estado en las dos modalidades contratadas en el Estado, eso no es así. La verdad es que los gabinetes presidenciales, por lo general, los presidenciales, el último año de gobierno, hacen contratos a los honorarios hasta los 11 de marzo, y así ha sido en todas las presidencias de la República, incluso en las que no he participado, pero sí he sabido, como la de Sebastián Piñera, en las dos opciones. Los gabinetes presidenciales se han ido todos con el presidente de la República. Yo he estado a contrata con ministros de Estado y los gabinetes que hemos llegado con los ministros nos hemos ido sin que nos pidan. Y la verdad es que sí la contrata hoy día es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Sí la contrata hoy día funciona también para que vayan abogados, para que puedan haber otros profesionales que entran en la mitad o en algún minuto del gobierno que no necesariamente tienen que irse con el gobierno. Y básicamente ahí entramos en una discusión. Yo creo que el tema de la reforma del Estado con este tipo de cosas se hace urgente. Lo que ayer decía Mario Marcel, este es un tema que básicamente siempre genera discusión. Es un tema que además el funcionario público, lamentablemente lo digo con bastante propiedad, es un tipo de funcionario que está mal evaluado por la ciudadanía, por esto mismo, ¿no? Porque hay cosas que no se dicen y en ese sentido creo que el que se haga cargo de verdad de hacer este tema de la reforma del Estado un tema importante, no creo que quepa en un gobierno de emergencia como el que viene, pero básicamente es un tema del que hay que hacerse cargo y claro, quizás es un tema para un solo gobierno porque es enorme y que tiene unos costos y un políticos que son también gigantes. Lo podemos profundizar en el siguiente bloque, Sí, pero una respuesta cortita. Bueno, a mí me sorprende que si era Antes de tan la corte. importante lo hicieran 90 días antes, menos de 100 días antes de terminar el gobierno, porque si realmente era una reforma que yo estimo que es una reforma importante, ¿cierto? Debieron hacerla en el primer año de gobierno con menos costos
que hacerlo hoy día y bueno, y voy a seguir sigamos con esto comentándolo después, vamos al corte. Una